Nos invita domingo tras domingo, y como enero y febrero en los cultos dominicales propusimos este lema: desafiados por el Maestro. Y todos los que estamos aquí, más los que nos siguen por internet, y no sé qué pensar cuando vuelvan los de vacaciones, dónde vamos a entrar, pero bueno, damos gracias a Dios porque la iglesia tiene una visión y es lo que estamos queriendo transmitir como siervos de Dios. A propósito, al empezar el año, más allá de encuentros que tenemos, Dios mediante el sábado 8, los líderes de ministerios y diáconos recibirán una invitación especial para que por la tarde nos reunamos para iniciar este proceso para todo este año 2025. Así que tomen nota los líderes de ministerios y diáconos, ya les llegará oportunamente. Qué lindo es compartir en la presencia de Dios todo lo que Él tiene para nosotros. Y en este sentido, recordarán sobre lo que se predicó el domingo pasado, ¿no? ¿Recuerdan lo que se habló el domingo pasado? La parábola de los talentos. En Lucas 8, del 1 al 3, son 3 primeros versículos que nos ayudan a entender lo que viene por delante. Cuando Jesús, dice, poco después, comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de algunas enfermedades y también espíritus malignos. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y ser discípulos. Ser discípulos es ser desafiados a imitar a nuestro Señor, que iba por el camino, primero por lugares cercanos. Ya había elegido a los 12, recordamos los pasajes, como ya habían 12 que estaban con él, que no eran genios, pero vio en ellos un espíritu humilde y deseoso de cambiar. Y eso, y la obediencia de ellos, hizo que le siguieran a Jesús. Y el Evangelio que presentaba Jesús comenzaba a incomodar. El Evangelio incomoda siempre porque es contracultural. Nos hace que nos miremos a nosotros mismos. Y quienes aceptaban el Evangelio eran los necesitados, los pobres, los despreciados. Y dice que había mujeres que habían tomado esta decisión y acompañaban a Jesús. Es interesante quiénes eran ellas, no vamos a hablar, pero había una que era esposa de una persona importante que administraba los recursos económicos de Herodes. Y dice que también habían otras hermanas que, claro, las mujeres en esa época acompañaban, no tenían ningún tipo de participación, pero Dios siempre las consideró, y en esa época Jesús levantó la condición de la mujer. No es algo que surge ahora desde las ideologías. Jesucristo levanta el nivel desde el Evangelio, y estas mujeres contribuían económicamente y ayudaban cocinando y llevando y acompañando a los discípulos y a Jesús, que empezó en el camino yendo a las sinagogas, pero ahí empezó a tener problemas. Empezó a ser cuestionado por sus propios rabinos que le enseñaron a él. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Se cayó, dijo, tenemos que abrir e ir campo abierto, y comenzó a llevar esta palabra. Y este mensaje comenzaba a penetrar en todas las esferas de la sociedad. Cuando yo era preadolescente y descubría la presencia del Espíritu Santo en mi vida y comenzaba a vivir de una manera más pasional mi fe cristiana, me acerqué a un matrimonio mayor que estaba con nosotros en la iglesia, y yo le dije así rápido, le dije, ¿cuántos hijos tiene usted? Y él me dice, no, yo no tengo hijos. ¿Pero está casado?, le dije yo. Sí, pero no, yo no puedo tener hijos. Dios me consoló diciendo que no puedo, pero tengo muchos hijos espirituales. Llevé muchos hijos a Dios.
Y ahí me quedé yo, primero con el drama, porque yo asumía que si te casás tenés hijos. Y entender que también hay hijos espirituales. Y a partir de allí, y empezando yo el evangelismo personal, porque no podía callar lo que Dios hacía en nuestras vidas en esa época, en la década del 70, en la secundaria, mientras trabajaba como cadete, en fin, y comenzaba a hablar del Señor. Y yo me empecé a preguntar, ¿voy a llevar yo personas a Dios? ¿Será que yo también tengo que llevar a personas para que acepten a Cristo? Y obviamente uno empieza a entender que la palabra, parte del propósito de Dios para la vida, como hijos de Él, es llevar a otros a Jesús, a que puedan, a partir de nosotros como testigos, otros puedan conocer a Jesucristo. Y entonces yo me empecé a preguntar, ¿cuántos llevé al Señor en esa época? Y me acuerdo que había leído un devocionario de un predicador del siglo pasado, Moody, que él se había propuesto todos los días hablarle a alguien de Jesús. Y dice la historia que un día se olvidó y estaba durmiendo y cayó una tormenta tremenda en su ciudad y se despertó de un trueno y dijo, hoy no le hablé a nadie de Jesucristo. Y dice, me tengo que parar y tengo que ir a hablar. Era muy obsesivo, evidentemente, pero también era obediente a lo que prometía. Y dice que se levantó y a la medianoche en una ciudad que tenía las luces que no tenemos hoy, pero estaba iluminado, dice que salió con un paraguas y vio a una señora mayor, discapacitada, que tenía que caminar y estaba bajo la lluvia. Y se acercó y la mujer le agradeció y él fue directo y le dijo, usted está protegida de lo que Dios va a hacer con los que no creen en Él. Ahí, más directo. Y le habló de Jesús y la mujer se entregó a Cristo y después dio fruto a uno de los signos más conocidos que cantábamos y que todavía se siguen cantando en muchas iglesias. El Señor fue poniendo esta carga. Yo llevaré personas a Dios, llevaré personas a Jesús, y cuando comenzábamos a vivir esta experiencia, nos dimos cuenta que al hablar de Jesús a otros, nos encontramos con diferentes actitudes, diferentes personalidades. Yo no sé, en tu vida cristiana, seguramente no me hagan creer que yo soy el único, porque yo sé que no. Pero si acá tuviéramos oportunidad, ¿cómo te va cuando presentás el Evangelio? ¿Llevaste a algunos a Cristo el año pasado? Nosotros queremos que este año es un año poderoso, que muchas personas puedan aceptar a Cristo, y qué lindo es que Dios nos use como instrumento en sus manos. Nadie dice amén. Che, ¿qué está pasando? Se cansaron de cantar. No cantamos tanto. Miren qué interesante. Miren, aquí somos 200 personas. Si cada uno ganamos a uno, yo creo que ni va a hacer falta, aunque la tenemos que hacer, ni va a hacer falta hacer asamblea para mudarnos a otro lugar, ¿no? No vamos a entrar. Es lo que el Señor quiere. Fruto tiene que ver con eso y también con el desarrollo de una personalidad que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Pero cuando le hablamos a Cristo a las personas desde aquella época, yo entendí que hay 4 formas, y me alegró también saber que en la Biblia están esas formas. Por ejemplo, hay personalidades que son duras frente cuando les predicamos de Cristo. Yo recuerdo una oportunidad, tomando un taxi, me senté como para estar tranquilo, pero el hombre empezó a saludarme y yo le dije, mire, yo lo saludo, el viaje es medio larguito, y yo le quiero decir que soy cristiano y le quiero decir cómo Dios cambió mi vida. Y el hombre estacionó, paró, me dice, mira, si querés hablar de ese tema, lo tenemos que hacer bien. Y yo me quedé, digo, ¿qué le pasa a este, no? Dice, yo iba a ser sacerdote y me enamoré y dejé lo que iban a ser hábitos, me casé y tengo 2 hijos. Los 2 tienen síndrome de Down. Así que a mí de Dios, si vas a hablar, y me lo decía como diciendo, cuídate, duro, por el dolor. Claro, y yo me quedé, fue un tacle. Yo jugaba al rugby en esa época, estaba en el 2.º año, y me sentí que quedé quebrado.
Yo iba con la espontaneidad, quiero hablar de Cristo, y el hombre estaba duro como una roca, donde la palabra que yo podía decir iba a rebotar. No sé si te pasó así, si te encontraste con alguien así, tal vez algún pariente, algún duro frente al mensaje de Jesús. Otros encuentro, y lo hice antes y me doy cuenta que es algo común. Hay personas que son entusiastas con la fe, y en esta época particularmente una fe, estamos viviendo una sociedad muy espiritualista, donde es inclusiva, donde todo está bueno, y en donde hasta la ciencia, que desde el 2014, con medicina basada en la evidencia, confirmó que la espiritualidad es buena para la personalidad, para quienes teníamos a Dios ya sabíamos eso, porque la palabra de Dios dice que es medicina para el cuerpo, pero la medicina lo evidenció y hoy en todos los congresos se habla de espiritualidad. Entonces, claro, se abarca todo y en este contexto hoy más que nunca la gente lo toma. Y cuando nosotros tratamos de mostrar, como dijimos, no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, es en Jesucristo. Cuando vamos acercando la situación, algunos lo toman, se entusiasman, son inclusivos, pero dura poquito. Cuando nos volvemos a ver, ya pasó. Ya uno habla el idioma que la persona dijo entender, y qué lindo, y sintoniza otra cosa. Es como si no hubiera pasado nada. ¿Les ha pasado eso? ¿Les pasa? Y entonces uno dice, Señor, yo estoy evangelizando, estoy dando tu palabra, pero también hay personalidades que la reciben, algunos duros, otros entusiasmados pero de corto vuelo, y otros directamente al hablarles nos escuchan y hasta hoy nos dicen, qué lindo, te felicito, qué bueno, qué dramas tuviste, qué bueno que Dios te cambió. ¿No? Pero yo tengo otras prioridades, para mí hay otras cosas más importantes. Tengo en mente a alguien que decía, para mí lo mejor es la mujer. Era un administrador de una clínica donde yo trabajaba. Me decía, yo necesito a las mujeres. Y lo decía en las charlas que teníamos con colegas, y bueno, seguía hablando. Y se murió en una situación así, incomodante, con una mujer. Y cuando pasó fue muy duro para todos los que ya lo conocíamos. Alteró las prioridades. Lo primero era ¿qué? Y obviamente cuando uno trataba de mostrar que eso es peligroso, apostar en la vida así. Yo no sé qué experiencia has tenido vos, si alguna vez alguien pasó, o quizás hoy vos estés aquí. Y frente a la palabra de Dios, que desde el principio y desde antes, porque por eso estás aquí, Dios ha permitido que estés, ¿cuáles son las prioridades? Cuando uno está frente a la palabra de Dios, dice Santiago justamente que es como cuando uno va a un espejo y te invita a que te vea, no al otro, aunque más de una vez decimos qué lástima que uno escucha esta palabra tal o cual que no vino, ¿no? No, es para nosotros la palabra. Lo cierto es que esas prioridades alteradas, mal orientadas, pueden llevar a caminos que no tengan retorno. Y finalmente, si no son de Dios esos caminos, dice la palabra que para el hombre hay muchos caminos posibles, pero su fin es camino de muerte. Ayer disfrutamos con más de 20 hermanos en la quinta de nuestro hermano Daniel, un encuentro de hombres, lanzamos la actividad y a la vuelta Daniel nos advertía, miren que para retomar la ruta 2 hay alguna dificultad. Y claro, era una semana especial donde iban muchos de vacaciones y otros que venían, entonces tuvimos que tener un tiempito para saber cruzar y para después retomar y volver a Buenos Aires. Y yo pensé, acá hace falta una construcción que haga que esto no sea conflictivo. Y enseguida empecé a pensar, qué bueno es si hay guías y como hay en otros países. Pero ¿saben qué? En la vida humana también a veces con crudeza vemos realidades, no hay obras. Eso es un peligro, ese acceso, es muy peligroso. Pero bueno, hay que prestar atención. Pero si vieran otros caminos que pueden ser, finalmente son adornos que pueden y hacen que personas vivan no como Dios quiere.
Y se van perdiendo esta bendición de ser 50, 60, 70 años, tener vida. Porque la vida pasa y sus deseos. Pero dice Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo estás con este tema? ¿Cuál es el camino que te está guiando? Y finalmente, gracias a Dios también, en la cosecha personal delante de Dios, yo también pude y podemos, y también vos, ojalá hayas podido y también podés, porque no hay que desanimarse, en el evangelismo personal, que necesitamos que lo practiques, porque Dios te va a bendecir. También hay personas que aceptan y dicen cambio, y uno los ve cambiar y uno ve cómo disfrutan del camino de Dios. Yo recuerdo cuando estábamos varados en Puerto Iguazú esperando un vuelo, estaba yo con otro amigo mío y el vuelo se había cancelado. Escuchan cosas así, ¿no? Y habíamos hecho un viaje de fe, un viaje misionero en una época de verano, y estábamos sin un peso y nos hicieron ir a Puerto Iguazú y el vuelo se canceló y teníamos que venir uno que venía de Río de Janeiro y bueno, todo eso. Y no podíamos ni siquiera volver a la ciudad porque estábamos sin un peso y nos quedamos ahí. Y todavía era uno de los años ya últimos donde había servicio militar. Y nos quedamos solos en el aeropuerto de Iguazú y estaban todos los colimbas, los jóvenes ni saben lo que es eso, pero eran muchachos de 18 o 20 años con militares aprendiendo. Y de golpe escuchamos que hay un grito, un sargento los convoca y dice, bueno, ahora va a haber libertad, esperamos que vengan las chicas, pero no se desconcentren, dentro de 6 horas los esperamos. Y yo estábamos ahí con él solos, porque no habíamos vuelto a la ciudad, y resulta que habían invitado a prostitutas para que cada uno haga lo que quiera, y nosotros veníamos con todo el fuego y el celo, y yo le dije, Julio, le tenemos que predicar a esto. Me dice, pero son militares, ¿no? ¿Qué me importa? Vamos a hacerlo. Y entonces fuimos y dijimos, ¿a dónde van ustedes? Y dijeron, ¿usted quién es? Dice, no somos siervos de Dios, éramos más jóvenes, ¿no? Nos miramos diciendo, estos son locos. Y uno dijo, bueno, a ver, decir lo que tenía que decir y chao, listo, dale. Le dije, ustedes son pecadores, ustedes van a cometer pecado y especialmente los jefes que están induciendo al pecado. Claro, yo en el Nacional Buenos Aires me había entrenado con toda esta gente, ¿no? Sin querer, en tiempos difíciles. La cuestión que se armó un revuelo y claro, se fueron la mayoría con esta gente, ¿no? Y quedaron 3 solos. Y esos 3, medio vergonzosos, dijeron, lo que dijiste nos hace bien, seguí hablándonos. Y con Julio hablábamos. Y nos despedimos. Y los 3 aceptaron a Cristo. Y nos fuimos, llegamos a Buenos Aires, encima en el avión de Río, llegábamos con una música de tango, y después de estar un mes en el Amazonas, dijimos, qué lindo venir a Buenos Aires escuchando un tango, se convirtieron 3 soldados, estábamos en la gloria, y fue una experiencia hermosa, linda, y siguió la vida. 4 años después mi mamá me dice, Miguel, hay una carta para vos en casa. Una carta, sí. La carta, ¿saben lo que era la carta? Los jóvenes saben lo que son las cartas. Tengo una carta, miro un remitente que yo no sé ni quién es, un nombre escrito con una virome. Y digo, ¿qué será, no? De Corrientes. Corrientes, no. Y dice, yo soy uno de esos soldados, supongo que se recuerda. Dice, mi vida cambió. Y estoy terminando de estudiar teología porque Dios me llamó al ministerio. Y yo me puse a llorar. Yo dije, Señor, qué increíble la semilla que uno planta y cayó en qué tierra. Buena tierra. Y no para, porque la vida no la tenemos nosotros, es de Dios. Seguramente te has encontrado con personas así, duras, entusiastas pero que dure poco, confundidas, mal orientadas, pero gracias a Dios hay otros que responden. Y Jesús llevaba a sus discípulos y para que vean la realidad, porque no es cuestión de pintarla distinto, no, la realidad es esa. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Tomando elementos de la realidad, dijo, un agricultor salió a sembrar.
A medida que esparcían las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras semillas cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron, ¿qué cosa? Los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Es decir, semillas. El sembrador salió a sembrar. La semilla es siempre la misma, es la palabra de Dios. No cambia, lo que cambia es la tierra que la recibe. Y aquí Jesús explica de una manera hermosa esta propia parábola, versículos siguientes. Y dice que hay semillas que fueron devoradas por los pájaros. El diablo, dice Jesús, arrebata la palabra sembrada. La siguiente. Es decir, ahí hay una clasificación de las diferentes personalidades. Estaba pasando yo a la siguiente, por eso gracias, Oliver. Frente a la semilla, descubrimos qué tipo de posibilidades hay personales. Y Lucas, que era médico, seguramente intentaba hacer una clasificación y Jesús mismo ordenó su enseñanza parabólica. Cuando mencionaba que hay 4 maneras de que se reciba esta palabra. Y esto lo tenés que experimentar en tu vida, ya sea porque tenés que preguntarte cuál es tu tierra, o porque habiendo sido una tierra buena, estás con otros mostrándoles para que sepas qué tierras son. Una tierra de camino, que dice que es de corazón endurecido, porque en el camino la siembra no prospera, porque es para pasar una y otra vez. Las piedras, y Jesús explica que son corazones que son rápidos de recibir, pero después no tienen profundidad y mueren. Los espinos, que le ganan al crecimiento de la semilla, no porque la semilla no tenga poder, sino porque hay más espinos que semilla, y terminan sofocando sin fe. Y también el humus, la tierra negra, que es el corazón fructífero. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces la primera dice que son semillas devoradas por los pájaros. Y Jesús mismo explica, dice que es el diablo que arrebata la palabra sembrada. Vos hablás a otro de Jesús, sembraste la semilla y cae en un lugar donde vienen los pájaros, viene el enemigo. Porque lo que no quiere el diablo es que creas a la palabra de Dios. Ustedes vieron el texto, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que interfiere el enemigo es para que no tengas fe, por lo tanto no escuches. Pero si por casualidad vos invertiste algo de tu tiempo que es de Dios, para hablarle a alguien que amás, por alguien que querés, por alguien que quizás sabés que no lo vas a ver más y el Espíritu te pone la carga, le hablás, el enemigo quiere que él no escuche, y si escucha, quiere que no crea, y si no cree, ¿cómo es? Arrebatándole esa semilla. Y eso en la personalidad se manifiesta ¿cómo? De manera indiferente, de forma incrédula o escéptica. La persona te dice gracias, pero no creo. Te puede decir, mira, yo soy escéptico, para mí yo soy el que tengo que saber yo y otra cosa. Y hay otros que dicen, bueno, está bien, es lo tuyo. Son aspectos conductuales que evidencian lo que hay alguien que es espiritual hace sacando esa semilla. Y vos que estás queriendo hablar del Señor, no tenés que perder de vista que esto es algo espiritual. Por eso no es cuestión de convencer, porque es el Espíritu que convence. Y por eso hablamos de una cosa espiritual. Ayer tenemos un hermano que vino con nosotros, Víctor Hugo, que está aquí, lo conocimos en Posadas, contaba su testimonio. Cómo cuando uno se convierte hay como una lucha, ¿no es así? Quizás vos estás escuchando esto por aquí o por internet y estás entendiendo que Dios te habla y hay una lucha, no es casual. Es una lucha, no que el diablo está en tu vida y que no quiere. A veces puede ser porque andás en cosas raras. Pero la mayoría de las veces porque él utiliza cosas, el escepticismo, la indiferencia, la incredulidad,
porque no quiere que anide esta semilla en el corazón. Y tenemos el ejemplo de Faraón. Faraón fue endureciendo su corazón. Primero lo endureció el hecho de tener que decir, ¿cómo no? Me quedo sin esclavos. Y cuando ya se daba cuenta que no podía tener los esclavos, dice que el enemigo usó a Nefretiti, ¿no es cierto?, la esposa de Faraón. Fue y lo endulzó irónicamente. Vos sos Faraón, vas a dejar que vayan a adorar. Cualquier cosa puede usar el enemigo en tu vida a través de cosas externas. ¿Para qué? Para que no permitas que la palabra haga eco en tu corazón. Por lo tanto, yo quiero como testigo de Jesús, a los que la mayoría son creyentes, cuando practiquen y hablen a otros de Cristo, tomen en cuenta esto. Pero la palabra nos confronta también, entonces permíteme que te pregunte, ¿hay áreas de tu vida que están endurecidas a Dios? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Mejor dicho, lo podemos hacer por un tiempito, pero tiene olor a trucho, porque no se acompaña de poder. ¿Hay áreas de tu vida que están endurecidas a Dios? ¿Qué va a pasar? ¿Seguirá así? O ahora que estamos con el 2025 y que Dios está deseando tantas cosas, ¿será que habrá que ablandar eso? ¿Y cómo se ablanda? Semillas que brotan rápido, luego vamos a decir cómo. Semillas que brotan rápido, pero sin raíces secan pronto. Y el Señor Jesús explica en el mismo Evangelio de Lucas. Son los que reciben con gozo, qué bien, me hizo bien, pero cuando viene la prueba, se apartan. Miguel, quiero decirte que ofrendé a una iglesia que fui, me decía hace poco una persona, y con lo que ofrendé pudieron alquilar por 1 año el lugar donde se reúnen. Dice, estoy feliz que pude hacer eso. Y qué lindo que es, qué sé yo. Pasaron 3 meses, apartado. Está bien, di lo que di, que se arregle, qué sé yo. Vino una adversidad, algo impensado, salió el sol y se secó. Emocionalismo sin compromiso. Una personalidad que vive de emociones en emociones, vive saltando. Hay que echar raíz. Es lindo estar bien un tiempo, pero es para que invirtamos y crezcamos para que después estemos mejor. Pero si no hay inversión, no hay raíz, estamos expuestos al clima, ¿no? Hay un huracán en las islas del Caribe que son muy pobres, causa destrozos y mueren miles. En ciudades que están más armadas hay 1 o 2 que mueren. ¿Por qué? Porque se prepararon. Fe superficial. Y le preguntamos a Pedro antes de que se encuentre con Jesús. Pedro lo negó. Pedro. Superficial. Señor, por favor, no hagas eso. Vete de mí, Satanás, le dijo Jesús. Era entusiasmo, pero no quería que haya raíz. ¿Cuándo hubo raíz? Cuando se dio cuenta que no es Él, es Dios en Él. Y cuando se dio cuenta, dijo, no me maten como a Jesús, crucifíquenme al revés. Qué impresionante, ¿no es cierto? Qué poder de identificación y de transformación. Y Judas se entusiasmó. Este sí que va a liberar al pueblo de Israel. Cuando vio que se estaban quemando las ideas, él dio lugar a su administración espiritual, su capacidad administrativa. Hizo cosas raras, le salió mal y no pudo arrepentirse ante Dios, sí ante los hombres, y terminó como sabemos. Por eso, cuando hablas con otros, trata de percibir si hay algo así, para advertirle, para amarlo, para bendecirlo y para invitarle que acepte esta semilla en buena tierra, que abra su vida, su corazón. Pero también cuando estamos con otros vemos cómo estamos nosotros y por eso permitime que te pregunte, ¿tu fe depende de circunstancias? Si la fe que vos decís tener depende de circunstancias, va a ser una fe que no tiene profundidad. Pero cuando hay profundidad, esa fe va camino a ser inconmovible, como el Dios que hemos cantado. Y lo podemos ser, porque la fe es un motor que el Espíritu Santo alimenta cuando dejamos que la semilla crezca en la tierra que debe ser. En tercer lugar,
La semilla crece, pero los espinos lo ahogan. Es decir, reciben la palabra. Vos les hablás del Señor, te dicen qué bueno, empiezan, pero las preocupaciones ahogan, las riquezas asfixian y los placeres esclavizan. Y entonces la persona no puede disfrutar la comunión con Dios. ¿Te ha pasado a alguno que le has hablado? ¿Será que Dios te pondrá personas así para hablar? Por supuesto, son esas 4 formas. Hay que prepararse y no hay que desanimarse. ¿Por qué? Porque bueno, es la personalidad humana. Esta persona que hace esto y que deja que los espinos ahoguen, están mostrando que tienen vidas divididas, que alteraron prioridades y que están desordenadamente amando más al mundo que a las cosas de Dios. El joven rico es un ejemplo donde delante de Dios se sentía bárbaro. ¿Se acuerdan, no? ¿Recuerdan? Y Jesús le mostró el punto débil, el talón de Aquiles. Y ahí demostró que estaba dividido. Y una división es peligrosa porque cuando hay división se pone en jaque toda la estructura. O Demas, compañero de Pablo, compañero de milicia, que empezó con fuerza. Pablo sigue los viajes y dice, estamos todos acá, y también Demas le manda saludos, como diciendo, sí, pero casi me olvido porque no está tanto, pero no lo dice hasta que al final en Timoteo termina diciendo, Demas se fue amando este mundo. Me vienen a la mente algunos jóvenes que prefieren el mundo, invierten en ese banco que ya tiene decreto. Hay que orar, hay que dejar que Dios obre. Pero permitime que te pregunte, ¿quién está compitiendo en tu vida entre Dios? ¿Serán las preocupaciones? ¿Serán los placeres? ¿Qué cosa? Porque nos pasa a nosotros también. Y nosotros tenemos que dar lo que Dios hace en nuestras vidas, ser testigos de eso. Y cuando vos le decís a alguien que estás hablando, le decís, mirá, como me dijo la vez una persona en vacaciones, me dijo, me fundí, Miguel. Pero fundido me di cuenta que tenía todo dado vuelta y ahora tengo un emprendimiento y me dijo, y con este que es medio raro como presidente parece que los emprendimientos van a funcionar. Estaba entusiasmado, pero dice, me fundí y me di cuenta que fundido estaba lejos de Dios. Ordenó la prioridad. Y dice que el que busca a Dios y su justicia, ¿qué cosa? Todas las demás cosas serán añadidas. No puede haber competencia en tu vida entre Dios y estas cosas. No debe haberlas. No debe haberlas. No dejes que crezca, porque te van a ahogar. No las subestimes. Los hebreos, los que recibieron la carta a los hebreos, estaban entrando en esta, y el escritor les dice, ¿cómo vamos a desperdiciar esta salvación? Cuidado con el pecado de la negligencia, cuidado con decir, más sí, una vez más, soy humano, gracias Señor por tu perdón, gracias por tu gracia, y cantamos 10 veces la gracia ¿para qué? Para que me quebrante y cambie, no para que siga en la misma. Y cuando hacemos así, no solamente sembraremos en corazones parecidos y van a volver al Señor, sino tu vida va hacer que sea como un humus. La semilla que cae en buena tierra, que recibe la palabra, fíjense, reciben, la oyen, el oír, cuando la oímos, la retenemos, genera la fe en Dios y empieza a dar fruto cambiándome y siendo guía para cambiar a otros. Refleja una obediencia, una personalidad que está dispuesta a sujetarse a Dios, a sujetarse a sus hermanos, a un ida y vuelta en donde el Espíritu Santo se mueva con libertad, no porque va a ser perfecto, sino porque crece en las cosas de Dios. Pensamos en José de la Biblia, como él, en los capítulos del Génesis, ¿no es cierto? Como él pudo dar vuelta tanto la vida que terminó siendo bendición por siglos incluso en los planes de Dios. Y sin ir más lejos, María, la hermana de Lázaro, Jesús caminando con la mujer y los discípulos sin celular, sin nada, se cae
en Betania y lo recibe Lázaro, que era el amigo, y las dos hermanas dicen, y claro, Marta dice, y esto viene hambriento, sucio, se pone con razón a ocuparse de cosas. No está mal, pero está no apuntándolo bien. Pero María, dice Jesús, Marta eligió lo mejor porque está conmigo. Buena tierra, que la tenés, no hay que buscarla en cosas raras, lo que hay que disponerla. Por eso permitime que te pregunte y le preguntes a tu hermano o el que le estás hablando de Cristo a alguien. ¿Estás permitiendo, estás dando fruto a tu vida? Qué lindo es que puedas tener este deseo de llevar a alguien a Cristo en este año. Uno. Y poder acompañarlo como hermano mayor. Va a ser una bendición, te va a cambiar la vida, te va a entusiasmar. Yo sé que muchos lo hacen y animo a que otros podamos y juntos bendecir a Dios así. Por eso, hermanos, terminando esta palabra en esta mañana, son preguntas directamente reflexivas, ¿no es cierto? ¿Cómo está el terreno de tu corazón? ¿Está acercándose a ese humus? Un día estaba yo sin querer, miren el pecado que cometí ahí en la tierra colorada, Dije la tierra del humus, la tierra negra, y resulta que todo era colorado ahí. Lo lindo que crece en la tierra colorada, porque hay riqueza, tierra que es bendición. ¿Cuánto de tu corazón está sensible a la semilla que es su palabra? La semilla es la misma, el tema es la tierra que permito que caiga. Por eso hay áreas de tu vida que están endurecidas, es para que lo meditemos. Te invito a que inclines la cabeza así sentado como estás. Hay áreas de tu vida que hoy tenés que decir, Señor, te la entrego una vez más. Lo hice, pero me olvidé. Hoy te la entrego, Señor. Tu fe depende de circunstancias. Señor, quiero cambiar, quiero que esta semilla, quiero darte esta tierra buena para que esta fe pueda prosperar y crecer. No por las circunstancias buenas o no, sino porque está sustentada en tu palabra. Y si hay alguien que está compitiendo con Dios en tu vida, yo te quiero pedir que renuncies. En el nombre del Señor hemos cantado, hay poder en esta mañana, decir, Señor, quiero renunciar a este pecado, a este amor, a esta cosa mundana que pueden ser las preocupaciones en sus distintas versiones, los placeres en sus distintas versiones, los negocios de la vida, como dice la Biblia, en sus distintas variantes. No es que estén malas necesariamente, pero no pueden competir con el amor de Dios en tu vida, porque van a terminar ahogando lo espiritual. Por eso, Señor, en esta mañana, estando juntos delante de mis hermanos, yo te agradezco, porque venimos con un espíritu quebrantado, porque dijimos queremos escuchar tu voz. Señor, y te doy gracias porque hablas a nuestros corazones. Y yo quiero pedirte en estas 4 opciones que son las que tenemos como humanos. En esta mañana, si hay alguien que está con dureza, por dolor, por indignación crónica, por bronca, por algo que sucedió en su vida, Señor, yo quiero que en tu nombre puedas quebrarlo, para que pueda, fragmentado y entregándose a ti, pueda empezar a ver la gloria detrás de ese dolor que pudo haber sucedido. Señor, recibe esta palabra de confesión para aquellos que quieren decir basta con las piedras, basta con dejar que la semilla caiga mal. Señor, te entrego mi vida. Quiero que prospere tu palabra en mi vida, porque es viva, es eficaz, tiene poder, creó el mundo, lo cantamos, lo creemos, pero a la hora de practicarlo, qué bárbaro, Señor. Gracias porque tú venciste al diablo y hoy podemos ser victoriosos en ti. Y Señor, finalmente, gracias por esta parábola que fue dada para animar a estos nuevos en la fe, a estos discípulos, para invitarles a que sepan que al sembrar iban a haber opciones, pero siempre va a haber la opción de personas que se entreguen a ti. Y yo, Señor, quiero agradecerte porque esto fue para mí ánimo muchas veces, a no decaer en el testimonio, como científico, como profesional, como vecino, como pariente, como familia, para no desanimarnos
y de levantar el mensaje del Evangelio nuevamente, sabiendo que va a caer en distintos terrenos, pero hay uno que va a dar fruto y ese fruto puede transformar. Así como Esteban sembró tu palabra y se moría, nada más ni nada menos el apóstol Pablo recibió tu palabra y gracias a su palabra estamos, todo Occidente, estamos inclinados a tus pies. Señor, bendice a nuestra congregación, lo decimos con humildad porque necesitamos crecer en el camino que nos mostrás todo el tiempo. Estamos viendo el camino, Señor, te pedimos como pastores, ancianos, diáconos, líderes, que nos guíes para que en un mismo espíritu tiremos todos para adelante para que podamos ver tu gloria. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga.